Encontré en estos 10 años algunas respuestas, varias respuestas a estas preguntas, también muchísimas más preguntas, pero en estos últimos años lo que encontré, y es lo que más me interesa, es que me permitió cambiar la perspectiva, el punto de vista, la mirada en relación al autismo. Y esto es lo que quería compartir con ustedes hoy. Yo quise poner esta primera diapositiva, no sé si todos lo pudieron leer, por ahí los de atrás no, si no lo pudieron leer lo leo en voz alta, si ya lo leyeron no lo leo, lo leo. Era un tal Irineo Funes, mentado por algunas rarezas, como la de no darse con nadie y la de saber siempre la hora como un reloj. Los dos proyectos que he indicado, un vocabulario infinito para la serie natural de los números, un inútil catálogo mental de todas las imágenes del recuerdo, son insensatos pero revelan cierta balbuciente grandeza. Nos dejan vislumbrar o inferir el vertiginoso mundo de Funes. Este, no lo olvidemos, era incapaz de generar ideas generales, platónicas. No solo le costaba comprender que el símbolo genérico perro abarcara tantos individuos dispares de diversos tamaños y diversa forma, le molestaba que el perro de las 3:15, visto de perfil, tuviera el mismo nombre que el perro de las 3:15, visto de frente, Jorge Luis Borges, Funes el Memorioso, 1944. La elección de esta selección de párrafos de Funes el Memorioso es por dos razones. Una, porque la verdad que antes de preparar esta charla otros sí se habían dado cuenta, pero yo no había pensado que Funes el Memorioso podía ser considerado un autista. Y la otra razón es el año 1944. Ese es un año muy importante para el autismo, porque antes de 1944, en realidad antes de 1943, el autismo no existía. No existía, eso no quiere decir que los autistas no existieran. Lo que no existía era el autismo. Por ejemplo, una discípula de Freud, Melanie Klein, seguramente muchos la conocen, en 1934 escribió el caso Dick. El caso Dick es un caso famoso de Melanie Klein. La descripción es muy buena y nos permite hoy hacer un diagnóstico de autismo sin duda. Pero ella, cuando se pregunta sobre el diagnóstico en ese momento, en 1934, da vueltas a vueltas y dice una esquizofrenia infantil. No puede pensar otra cosa. Esto fue hasta 1943. Este señor es Leo Kanner. Leo Kanner nació en Viena y en el año 24 emigró a los Estados Unidos. Eran años difíciles en Austria. Creó en 1930 el primer servicio de psiquiatría infantil y en el año 1943 publicó este artículo Princeps de autismo, trastorno autista del contacto afectivo. En este artículo él describió 11 niños, 8 varones y 3 mujeres. En el 44 le cambió el nombre, ya no lo llamó trastorno autista del contacto afectivo, sino autismo precoz infantil, y lo describió en términos generales así. Los rasgos característicos consisten en una retirada profunda de todo contacto con personas, un deseo obsesivo de inmutabilidad, una relación hábil con los objetos, una fisonomía inteligente y pensativa, además de un mutismo o un tipo de lenguaje que no parece destinado a la comunicación interpersonal. Aclaraba Kanner, después de esta publicación, que eran todos chicos, todos menores de 8 años, que había que ver, había que hacer el seguimiento y ver qué pasaba con ellos. Por suerte, Kanner lo hizo, y 30 años después publicó el seguimiento de estos 11 chicos que había reportado originalmente en 1943. Voy a leer un poquito de sus conclusiones. Dice: los resultados de este seguimiento a lo largo de casi 30 años no se prestan a consideración estadística debido a lo reducido de la muestra. Sin embargo, invita a interrogarnos seriamente sobre el abanico de evoluciones que va desde un deterioro completo hasta una adaptación profesional asociada a una adaptación social limitada, pero suficientemente buena, y se pregunta, ¿cuál es la explicación de todas estas diferencias? ¿Existen signos que permitan prever el porvenir de estos niños?
La verdad que los dos artículos de Kanner son interesantísimos de leer porque las descripciones son muy buenas, tanto el primero como el de seguimiento, y eso es lo que encuentra, algo que va a ser muy común y característico del autismo, que es la heterogeneidad de la evolución. Al mismo tiempo que Kanner escribía esto, o casi al mismo tiempo, y sin saber, según dicen, sin saber uno del otro, Hans Asperger en Viena, escribió su tesis doctoral en 1944, Psicopatía autística de la infancia, así la llamó, y describió 4 niños entre 6 y 11 años que presentaban como característica común una marcada discapacidad en la interacción social a pesar de su aparente adecuación cognitiva y verbal. Psicopatía en ese momento no tiene la connotación que tiene en nuestros días de psicópata, sino más bien hacía referencia a un rasgo de personalidad, a un modo de ser. Y autística hacía referencia al extremo egocentrismo que notaba en estos niños. Él describió estas características de sus pacientes: carencia de empatía, poca capacidad para establecer amistades, generación de conversaciones unilaterales, movimientos corporales torpes, pequeños profesores por la capacidad para hablar de su tema favorito con gran detalle y profundidad. Tenía una perspectiva positiva de la patología. Consideraba que en la edad adulta podían utilizar sus talentos especiales si se les proporcionaba una orientación psicopedagógica adecuada. El 95% de sus pacientes fueron varones. También vieron que en el paper de Kanner, de los 11, 8 eran varones, y esta proporción en realidad es 4:1 autistas varones en relación a mujeres, se sigue manteniendo. Esta es una foto de Asperger. A mí es una foto que me gusta mucho porque me gusta verlo ahí charlando con los chicos mientras otro dibuja, mientras otro mira lo que el otro dibuja, el ambiente que esta foto genera. Y para terminar un poquito con esta introducción de historia del autismo, les quería presentar a Lorna Wing. Lorna Wing es una psiquiatra, fue una psiquiatra inglesa que murió hace poquito, el año pasado, pero fue quien hizo los primeros estudios epidemiológicos en 1979 sobre autismo. Fue a partir de estos estudios epidemiológicos y ver esta heterogeneidad que inventó esto que ahora conocemos más como espectro autista. Es también quien dio a conocer los trabajos de Asperger, esos años, 44, en años de guerra. Fue mucho después, recién en el 81, que ella escribe un trabajo sobre Asperger y cambia esto de psicopatía autística por síndrome de Asperger. Es quien pone ese nombre, síndrome de Asperger. En 1999 vuelve a hacer estudios de prevalencia y analizar prevalencia en otras partes del mundo, y más o menos encuentra en el 99 esa prevalencia de 91 en 10.000. Bueno, pero cuando uno quiere entonces hacer estudios de prevalencia y investigar el autismo es algo, bueno, porque Kanner, ¿qué decía? Yo veo a chicos que no son ni retrasados mentales, ni tienen esquizofrenia, son otra cosa, son, entonces dice, autistas, pero entonces uno tiene que definir de alguna manera, tiene que tener criterios para decir, bueno, ¿qué es esto del autismo? Para eso se hacen, y en los trastornos mentales es todo un lío y se discute bastante, manuales diagnósticos. Les presento al DSM, conocido, bastante conocido para los que trabajamos en esto, que quiere decir Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Se reúnen, este es de la Asociación Americana de Psiquiatría, se reúnen expertos y hacen los manuales. En 1952, a pesar de que Kanner en el 43 y Asperger en el 44 habían descrito el autismo no aparece en absoluto. Lo que aparece en relación a los niños es una reacción esquizofrénica de tipo infantil.
En el 68, el autismo aparece como la versión, ¿no?, del manual del 68 de DSM-2, el autismo aparece como un síntoma de la esquizofrenia infantil. En el artículo de Kanner del 71 de seguimiento, él se enoja un poco porque siguen sin darle entidad. Y recién en 1980 es que aparece en la edición del DSM-3 el autismo infantil y en la edición revisada del 87 el trastorno autista. El DSM-4 se edita en 1994 y ese ya es más conocido un poco por todos. Se cambia el nombre y se lo llama Trastorno Generalizado del Desarrollo, más comúnmente conocido como TGD. La verdad que el nombre es bastante desafortunado, porque si el autismo, entre muchas cosas, es algo, no es un trastorno generalizado del desarrollo. Hay particularidades en el desarrollo, pero no en todo el desarrollo. En general, un niño autista tarda en hablar en relación a los normotípicos, pero, por ejemplo, no tarda en caminar, ni en sentarse, ni en otras habilidades del desarrollo. En el DSM-4, en el TGD, aparecían subcategorías: el trastorno autista, el trastorno de Rett, el trastorno desintegrativo infantil, el trastorno de Asperger, miren ustedes, 50 años después, trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Esto del trastorno, especialmente este último, trastorno generalizado del desarrollo no especificado, dio lugar a varias cosas, porque eso permitía decir que alguien tenía TGD si no cumplía con todos los criterios, y entonces confundió bastante la historia del diagnóstico de autismo. En 2013 sale el DSM-5. Desaparece trastorno generalizado del desarrollo, desaparecen todas estas subcategorías y aparece esto de trastorno del espectro autista. Desaparecen por distintas razones. Durante esos años el trastorno de Rett se encontró que tiene una causa genética y se pudo aislar el gen que lo determina. El trastorno desintegrativo infantil no le encontraba mucha identidad, y respecto del trastorno de Asperger hubo un montón de discusiones, las asociaciones de Asperger se enojaron, pero lo cierto es que la evolución, porque el criterio para decir que tenía un trastorno de Asperger en el DSM-4 era que no hubiera tenido retraso en la aparición del lenguaje. Pero después se vio que chicos que habían tenido retraso o otros que no habían tenido retraso tenían una evolución muy parecida, y que entonces tampoco tenía demasiado sentido diferenciarlo. Para ponernos de acuerdo y poder hablar de autismo, les quiero comentar cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para decir si alguien presenta o no estos criterios. De acuerdo al DSM-5 es autista. Los criterios son, y se los leo: deficiencias persistentes en la comunicación social en la interacción social en múltiples contextos manifestados por deficiencia en la reciprocidad socioemocional, deficiencia en las conductas comunicativas no verbales usadas en la interacción social, como por ejemplo el contacto visual, la expresividad en el rostro, deficiencias en desarrollar, sostener y comprender relaciones sociales. Y otro gran punto: patrones restringidos, repetitivos de comportamiento, intereses o actividades manifestados en por lo menos 2 de los siguientes puntos: movimientos motores, uso de objetos o habla estereotipados o repetitivos, alineación de juguetitos, ecolalia, insistencia en la semejanza, adherencia inflexible a rutinas, patrones ritualizados de comportamiento, importante angustia frente a cambios, intereses muy restringidos y fijos que son anormales por intensidad o interés, hiper o hipoactividad a estímulos sensoriales o interés inusual sobre aspectos sensoriales del ambiente. Muy importante que hayan incluido esto, porque es algo que todos los autistas comentan, pero no estaba en la versión del DSM-4. Indiferencia al dolor o a la temperatura, respuesta adversa a sonidos o texturas específicas, fascinación por luces o movimientos.
Digamos que para que alguien de acuerdo al DSM-5 se le diga si es un autista, es necesario que presente estos dos criterios. Los síntomas deben estar presentes desde un periodo temprano del desarrollo, pero pueden llegar a manifestarse recién cuando las demandas sociales exceden el límite de las capacidades, o bien pueden llegar a enmascararse por estrategias aprendidas a lo largo de la vida. Los síntomas causan una deficiencia clínica significativa, tanto en lo social, ocupacional u otras importantes áreas del funcionamiento actual. Estas alteraciones no se explican mejor por discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo intelectual o un retraso global del desarrollo. Estos son los criterios para diagnosticar autismo de acuerdo al DSM-5. Pero las cosas, cuando se creen que están así definidas y bien definidas, viene alguien como este señor, Christopher Silver, y dice, no es tan así. Al autismo, que hasta hace poco se lo creía, dice él, como el mejor definido y como el más severo de los trastornos del neurodesarrollo infantil, no es tan así. Christopher Silver es uno de los expertos, a mi entender, en autismo más importantes del mundo en este momento. Pueden ver ahí en todos los lugares donde trabaja. Creó el Centro Silver de Neuropsiquiatría en Suecia y también en Japón. Trabaja en Escocia, en Inglaterra, en Noruega y en Francia. Silver dio una conferencia en el INFAR. El INFAR es el Encuentro Internacional de Investigación en Autismo, que hace más o menos 10 años, se hace todos los años. Esta conferencia fue en el 2013. Y la tituló así. La verdad que le saqué algunas de sus diapositivas porque están disponibles en la web. ¿Cuán grave es el autismo realmente? Y esta cita: la naturaleza nunca traza una línea sin que se borronee. Una de las citas preferidas de Lord Nahuel. Y voy a leer también con ustedes, después la charla se pone más liviana, les aseguro, pero tenemos que ponernos un poco de acuerdo de qué estamos hablando. Voy a leer con ustedes esta diapositiva. Los subrayados son del autor, son de Silver, y a mí me parece muy importante porque por lo menos hasta el 2013 es lo que Christopher Silver considera, un hombre con mucha experiencia en autismo, que se sabe y se piensa del autismo. Como verán, a él le robé el título de la charla. Los autismos. ¿Qué es el trastorno del espectro autista? ¿Qué es el autismo? Los autismos son un grupo de condiciones. Habla de los autismos y habla de condiciones, no de trastornos, determinadas por múltiples factores que siempre coexisten con otros problemas del neurodesarrollo, a veces con discapacidad. Trastorno específico del lenguaje, trastornos de la coordinación motora, trastornos atencionales, retraso mental, tics, trastornos obsesivos compulsivos, epilepsia y otros trastornos médicos. Y hay casi tantas causas como casos. Casos sin comorbilidad no son reconocidos o solo manifiestan dificultades en la primera infancia. En general son personas descritas como solitarias, nerds, excéntricos o genios. La sinapsis y los genes CLOCK juegan un rol muy importante en los casos con discapacidad, pero los factores ambientales, prematurez, exposición fetal a drogas o toxinas, infecciones, golpes, déficits en vitamina D, contribuyen o están asociados en la presentación clínica en muchos casos y pueden a veces causar autismo por sí mismos. Anormalidades y o variaciones deficitarias en las redes neuronales y una disminución de la conectividad son hallazgos universales. Los déficits en la percepción de los rostros están presentes en un amplio subgrupo y están relacionados con determinadas áreas cerebrales. Problemas tanto en el despertar como en el sueño también están presentes en un importante subgrupo.
Y esto, que me parece muy importante, no hay límites claros entre los trastornos del espectro autista y los rasgos autistas, ni entre los rasgos autistas y la normalidad. No se puede salir del autismo, pero la discapacidad puede aumentar o disminuir, y habitualmente es efecto de las comorbilidades. Cuando escuché a Gilbert, y especialmente esta parte, dije, bueno, por ahí, acá empezamos a encontrar algunas respuestas a esto que se preguntaba Kanner: ¿por qué tan distintas evoluciones? Gilbert también da esta lista de autistas que se han destacado: escritores, filósofos, físicos, músicos, pintores y cineastas. All the Lonely People, Where Do They All Come From? Esto está firmado por Gilbert, por Baron Cohen, que es otro importante investigador en autismo, por Wing y por Fitzgerald. Así que supongo que estudiaron las biografías de estas personas para decir que cumplieron o cumplían con estos criterios para diagnosticar autismo. Concluye, no les voy a contar toda la charla de Gilbert, sino esta es la última. Concluye que el autismo en sí probablemente no sea un trastorno muy grave, sino que hace a las personas diferentes. El autismo asociado a otros trastornos del desarrollo puede algunas veces manifestarse como un trastorno muy grave, a pesar de las intervenciones tempranas, constituyendo un importante problema para la salud del niño que debe abordarse desde la psiquiatría, la pediatría, la medicina general y la neurología. El autismo per se es algo importante para pensar, pero tal vez más como una cuestión con un enorme interés teórico que como un problema que implique un déficit clínico por propio derecho. Hasta acá Gilbert. Él es Laurent Motron, otro investigador en autismo canadiense, profesor en el Departamento de Psiquiatría y titular de la Cátedra de Neurociencias Cognitivas en el Centro de Excelencia en Autismo de la Universidad de Montreal. Él va más todavía, apuesta más todavía, y escribe en esta revista, Cerveau et Psycho, de mayo del 2012, el autismo, una diferencia más que una enfermedad. El cerebro autista se adapta al mundo a su manera, procesa la información, siente las emociones, aprende, pero de una manera diferente a lo normotípico. Se trata de una organización cerebral diferente y no de una enfermedad. Esta diferencia, según el contexto, puede tener efectos desfavorables, pero también favorables. ¿Y cómo son estas diferencias? Diferencias anatómicas, dice, en el tamaño y en la cantidad de los cuerpos neuronales, que son más pequeños y más abundantes en determinadas zonas cerebrales. Subconectividad entre hemisferios cerebrales y entre diferentes áreas, disminución de la sincronía cortical. Hiperconectividad en una misma región cortical, especialmente en las zonas responsables de la percepción visual. El autismo no es un desorden, sino una forma de organización diferente. Diferencia no significa déficit. Y del ejemplo, por ejemplo, del lenguaje. Un niño normotípico empieza a hablar alrededor de los 2 años, 1 año y medio, 2 años, y a los 2 años dice palabras aisladas, alrededor de los 3 años ya forma frases gramaticales correctas. En cambio, el verdecito es el niño normotípico y el rojito es el niño autista. El niño autista no habla por ahí hasta los 3 o a los 4 años. Algunos no hablan nunca, pero muchos, la mayoría habla y logra hablar correctamente a los 5 o 6 años. A veces por ahí con una entonación un poquito distinta, a veces hablan perfectamente bien, digamos que desarrollan el lenguaje, pero lo desarrollan por un camino diferente. También Motron dice que muchos chicos autistas son hiperléxicos, esto es que no hablan, pero leen.
leen antes que los chicos normotípicos. A veces leen y no entienden lo que leen, pero terminan entendiendo lo que leen. Entonces, si uno piensa el autismo no desde los déficits, sino desde las condiciones, ¿qué podemos decir? Un pensamiento predominantemente visual, capacidad de hiperfocalización, especiales capacidades en los procesos de sistematización que permiten procesar simultáneamente gran cantidad de información perceptual y recuperarla instantánea y correctamente, y particularidades en los procesos de categorización. Esta es una diapositiva que quiero pasar rapidito, pero mostrarles que acá en el Instituto Balseiro, hace un par de años hicieron 2 trabajos en relación al autismo y a la categorización de estímulos sensoriales en niños autistas, lo hizo Rodrigo Echeveste e Inés Amengo, e estrategias de memoria visual en sujetos con diagnósticos del espectro autista. Ahí está Meli, Rodrigo e Inés. Y ahora quería contarles un poco sobre algunos autistas adultos. Algunos de ellos son autistas adultos famosos, digamos, conocidos, para mostrar este modo de funcionamiento distinto. La primera, seguramente muchos la conocen, es Temple Grandin. Temple Grandin nació en el 47 y es una de las primeras que escribió sobre esta condición. Escribió un libro autobiográfico, Atravesando las puertas del autismo. Todos sus libros están traducidos, son todos realmente muy interesantes. En Atravesando las puertas del autismo, ella cuenta lo difícil que fue su infancia, lo difícil de poder regularizar y poder sus emociones y sus sensibilidades. También en Pensar en imágenes, habla de cómo es este pensamiento visual. Por ejemplo, dice, cuando a mí me dicen violín, yo no imagino un violín, sino que voy a mi biblioteca y veo todos los violines que alguna vez vi en mi vida. Esta forma de procesamiento distinta. Ella pudo, con la ayuda de distintos profesores, pudo llegar a estudiar y ser una diseñadora de granjas de ganado. Pero una de las cosas que le quería contar es que ella tenía muchas así desestabilizaciones emocionales y muchos ataques de pánico, y un verano fue a la granja de su tía. En la granja de su tía se dio cuenta que ponían a las vacas en un aparato para poder vacunarlas o marcarlas. Y mirando se dio cuenta que las vacas las apretaban para poder vacunarlas bien y que no se movieran, y que las vacas se quedaban tranquilas. Entonces dijo, ¿qué pasa si yo me meto adentro y a ver si también ahí logro un poco de tranquilidad? Y entonces diseñó esta, la máquina de apretar. Le llevó un tiempo, pero la diseñó y por suerte encontró a profesores que le ayudaron a diseñarla, en donde ella podía controlar la presión que ejercía sobre su cuerpo, y de esta manera se daba cuenta que no solo se tranquilizaba y podía tranquilizarse, sino que después de estar un tiempo en la máquina de apretar, podía estar como tolerar mejor el contacto con los otros. Este es un diseño de una de las granjas. Ella le parecía que había que respetar esta manera no rectilínea de caminar de los animales. Hizo granjas de engorde y granjas para frigoríficos. Y esta es una foto que a mí me gusta mucho. Ella también se dedica a difundir esta cuestión del autismo. Es una conferencia que dio en Montevideo en el 2012, y lo que me gusta, que por ahí no se llega a hablar, pero arriba dice, los objetos son más interesantes que las caras. Y está la resonancia magnética de Temple y la resonancia magnética de los sujetos controles. Parece que la máquina le sirvió, pero no del todo, ¿no? Porque le siguió pareciendo más interesantes los objetos que las personas.